de la pieza. ¿Sí? Habrán visto que en los dos ensayos la pieza no se rompe, ¿sí? Porque son ensayos no destructivos. Ahora veamos estamos los ensayos destructivos. De resiliencia. Resiliencia. Se realiza para determinar la energía máxima puede absorber una pieza que se rompe por el accionar de un golpe brusco e intenso. Bueno, la fórmula para calcularla es esta, ¿no? E es la energía absorbida, puede ser en unidades de energía en joule, energía, en kilogramos por centímetro cuadrado, lo que sea. P es la fuerza peso del émbolo, la vamos a multiplicar, es el impacto, ¿sí? Sobre la pieza. Y fíjese, bueno, esta sería la pieza ensayada, se le hace una pequeña ranura para que se concentre, vaya al péndulo y se concentre ahí el golpe de la fuerza y la pueda romper con mayor facilidad, ¿sí? Tiene un péndulo con un pico, una masa, y eso se lo hace incidir en esa ranura y se miden los ángulos que describe hasta que choca, y cuando la rompe el ángulo que describe hasta la altura máxima que alcanza luego de romper el péndulo, ¿sí? Bueno, se empieza con un péndulo que la va a impactar y no la va a romper, se aumentamos el peso del péndulo, ¿sí? Recuerden que el peso era una fuerza, ¿no? O sea que es la masa por la aceleración de la gravedad la que impacta. Entonces, si no la va rompiendo, vamos aumentando la cantidad de materia, la masa del péndulo hasta que la rompe, ¿sí? Cuando la rompe, bueno, medimos esos ángulos y ya tenemos la información del peso del péndulo, y con esta ecuación podemos calcular la energía máxima que absorbe la pieza con el rompe, ¿sí? Es un ensayo útil para si tiene que evitar un choque, por ejemplo, ¿sí? El paragolpe del auto, uno se debería ocupar, se rompe cuando lo mira, pues no es nada. Una cosa así, una chapa, algo que un ensayo por ahí no puede llegar a leer, no puede hacer. Bueno, y obviamente es destructivo porque se lo hace hasta que la pieza se rompe, ¿no? No se rompe, no se detiene de esa, y obviamente esa pieza no puede volver más al circuito productivo.
Ensayos de dureza, pongan otro lado. Se realiza para determinar la dureza del material, de la pieza, ¿cómo le dije? Me puse a leer la nota de esta. Se realiza para determinar la dureza del material de pieza producida por la acción de un punzón que deja una huella en la pieza coma, la cual se mide y se la coteja en una tabla que nos indica el valor o la magnitud de la dureza. El valor se queda en la magnitud, cuánto. Entonces, existen dos tipos de dureza. La dureza Fresnel y la dureza Rockwell. Son tipos de dureza y las dos cosas a la vez. Ya vamos a describir cada uno. La Fresnel generalmente se utiliza para materiales no muy duros, una madera, un cerámico, ¿sí? Y lo que tiene esta es que el punzón, la punta es redondeada, ¿sí? Entonces fíjense, si este fuese la pieza ensayada, le aplicamos con el punzón, con una presión, ¿sí? Sacamos el punzón y queda esta huella, la marca que deja el punzón, ¿sí? Esa huella, la profundidad de esa huella es lo que se mide, la altura. Con esa altura se entra a unas tablas, donde están acá las alturas en centímetros o milímetros, generalmente, y acá la magnitud del grado de dureza. Se supone. Tengo esta altura, esta profundidad, ven y llevo acá, 5,5 de valor roto. ¿Sí? Perdón, brillo. ¿Se entiende cómo es el ensayo? Muy sencillo. Y la dureza Rockwell que se mide con un punzón con un extremo de
conjunta de diamantes. ¿Sí? ¿Qué sería? Póngale mucha imaginación. Sería esto. Y ese sí se usa para ensayar materiales más duros, como metales, por ejemplo. ¿Sí? El procedimiento es el mismo, con un punzón le aplicamos una presión, deja la huella, sale el punzón, medimos la altura de esa huella y ahí vamos a la tabla, en este caso la Rorschach, con la profundidad de la altura de la huella encontrada en el ensayo, o determinada en el ensayo, leemos la dureza, que son distintas las escalas, por supuesto. Ese es el ensayo de dureza. Ensayo de desgaste. Se toman dos rodillos del material a ensayar, generalmente se los hace en piezas de goma o de metal, ¿sí? Están sometidas realmente en máquina o a la acción de desgaste por fricción, para que tengan una vida útil, para determinar el tiempo que va a tener de uso la pieza, se le hace este ensayo de desgaste. Son las dos piezas del mismo material, dos rodillos, se los pesa previamente y se los somete a fricción, uno girando en sentido opuesto al otro, un horario y el otro antihorario. Una cierta cantidad de tiempo se detiene, se los vuelve a pesar a los rodillos y se saca el desgaste en función del tiempo por la pérdida de peso ocasionada en ese intervalo de tiempo. ¿Sí? Bueno, pongan eso. Ensayo de desgaste se realiza midiendo la diferencia de peso. Este peso sería masa, ¿no? No sería la fuerza, sino la cantidad de materia. Creo que ya discutimos eso. Definitivamente no lo hagamos con una campana, siempre termina siendo peso. La campana de base siempre termina siendo peso porque está todo sometido a la acción de la gravedad. De dos rodillos del material a ensayar. Los rodillos se hacen girar en sentido inverso y en ese giro, en ese movimiento, existe fricción. Punto seguido, se ensaya un periodo de tiempo determinado luego se vuelve a pesar la pieza y por la diferencia de peso antes y después de ensayada se determina el índice de desgaste.
ensayo de tracción o compresión. Bueno, este ensayo se realiza para sacar dos informaciones muy útiles del material, que son el límite de elasticidad o de plasticidad, como quieran ver, o sea, hasta dónde el material es elástico o plástico. ¿Cierto? Es elástico, yo lo someto a una deformación, dejo de someterlo a esa deformación y el material vuelve a adquirir la dimensión original. Yo voy a ir haciendo un ensayo, el ensayo lo voy practicando, lo voy sometiendo cada vez a mayor tensión, va a llegar un momento que cuando deje de ensayarlo voy a ver que se ha deformado, ¿sí? Que ya no vuelve a las dimensiones originales, entonces hay que decir que se ha vuelto plástico el material, ya tiene deformaciones permanentes. O sea, hay un límite, ese es el límite que se busca, la tensión, el límite de elasticidad, le dicen algunos, otro límite de plasticidad, o sea, cuando pasa a ser de elástico a plástico, o viceversa. En realidad pasaría de elástico a plástico, porque primero es elástico hasta que se vuelve plástico, ¿sí? O sea, hasta que adquiere deformaciones permanentes. Y ahí, una vez que se deforma, se va a seguir deformando siempre si yo cambio la tensión. Y la otra información útil es el límite de ruptura, o sea, hasta qué tensión le voy a aplicar y se va a romper el material. ¿Sí? Entonces, el ensayo es más o menos así. Supongan que esta es la pieza y yo la someto a una tensión de tracción. La voy a estirar. ¿Sí? Entonces la someto a esa tensión y voy a anotar acá la tensión y acá la deformación. Supongan, le aplico una tensión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado y noto, lo mido a esa deformación que alcanza, supongan que sea 1 centímetro. Ceso. Y obviamente cuando ceso, fijo que me vuelvo a tener las dimensiones originales, supongan 10 centímetros la pieza. Me voy a 15 kilogramos por centímetro cuadrado, ahora la someto a una tensión mayor. Mido la deformación, supongan que llega a 2 centímetros. Ceso, vuelve a las dimensiones originales, sigue siendo elástica, ¿cierto? Vamos a 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Me fijo la deformación, no se suponga, 4 centímetros. Vuelve a adquirir las dimensiones originales, sigue siendo elástica, vamos a 70. Se va a 7 centímetros. Cuando la suelto ya me quedan 11 centímetros. Ya adquirió una deformación permanente, no vuelve a las dimensiones originales, es que ahí rompió el límite o cruzó el límite entre elasticidad y plasticidad. O sea que esta sería la tensión de elasticidad. Por encima de esta tensión, esta pieza de ese material que está construido de X va a adquirir deformaciones permanentes. Por debajo de esa tensión va a seguir siendo elástica. Sigo aplicándole tensiones, vamos a 40. Supongan 8 centímetros. Vamos a 50 y ahí se rompe. ¿Sí? O sea que 50 kilogramos por centímetro cuadrado, esa es la tensión de ruptura. A esa pieza de ese material, si yo la someto a una tensión de 50 o más, se va a romper. ¿Sí? Se grafican, generalmente ustedes en los papers si ven esto, van a ver este gráfico. Es eso llevado a un gráfico.
En las ordenadas, en el eje de la Y, voy a graficar las tensiones. Suponga, va a ser coherente con el ejemplo, que están en kilogramos por centímetro cuadrado. Y en las abscisas, en el eje de la X, las deformaciones, que supongan que la unidad que van a estar son centímetros. Entonces tomamos el primer dato. Cuando la tensión es 10 kilogramos por centímetro cuadrado, la deformación es de 1 centímetro. 1 y determina segundo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuando es 15, la deformación es 2, que va a determinar ese punto. Cuando es 20, la deformación era 4, y así sucesivamente. 10, 15, 20, 2. De esa forma la función. Para ver que después que le aplique, este sería la tensión de elasticidad o de plasticidad, el límite plástico. Y esta sería la tensión de ruptura. Y acá, ahí la pieza se rompe. Y esto es característico de ensayos y agrego, lo someto a una tensión un poquito superior a la anterior. Vemos que si me llevo el gráfico va a ser un mínimo la tensión, ¿sí? Esta parte pequeña pancita, pero ahí no vuelve a aumentar. Lo que sí que de acá, todas estas tensiones, si la someto a la pieza va a adquirir deformaciones permanentes acá. Y de esta tensión para abajo, la pieza admite deformaciones elásticas. ¿Se entiende? Y el mismo ensayo lo puedo hacer en vez de traccionar, comprimiendo. Y aplico una cierta tensión a la pieza en los dos extremos. La pieza se va a comprimir, bueno, tiene una distancia de 10 centímetros, y luego de la compresión vamos a ver que va a disminuir un poco. Cuando ceso, la pieza vuelve a expandirse y a adquirir las dimensiones originales. Y hago lo mismo, voy aumentando la tensión de compresión y voy midiendo las deformaciones, construyo esa tabla igual y voy a obtener una tensión que cuando la suelte a la pieza ya va a adquirir deformaciones permanentes, supongan que era de 9 centímetros. ¿Sí? Y ese es el límite elástico, pero de la pieza comprimida. ¿Sí? Sigo aumentando la tensión hasta que en un momento voy a encontrar una tensión que la va a romper la pieza por compresión. ¿Cómo sería el gráfico? Igual, ¿no? Representamos tensiones en kilogramos por centímetro cuadrado y en la abscisa. Y la compresión, ¿qué le va a pasar a la pieza? Va a tener las dimensiones originales, o sea, 10 centímetros. A medida que yo lo vaya aumentando la tensión, va a ir disminuyendo su longitud por la compresión. Entonces la gráfica tiene que ser, supone, esta tensión tiene esta deformación. Perdón, para esta tensión, esa longitud de la pieza. Para mayor tensión se va a disminuir la distancia, que se va a hacer este punto. A más tensión
va a comprimir más todavía, con más tensión, y así hasta que encuentre el límite de elasticidad y luego el límite de ruptura. ¿Se entiende? Esta sería la tensión de elasticidad. Y esta sería la tensión de ruptura. ¿Sí? Es exactamente al revés la función, la curva, porque le sale de tracción. ¿Se entiende? ¿Quieren copiar? ¿Se ve o no se ve copiar? Una aplicación práctica en su práctica de esto, se cae un albañil de la mano. Por ejemplo, el albañil se cae de la mano. Un clasista diría un paraguayo menos. Van ustedes, los manda el gobierno de Paraguay, no, mentira. La familia lo busca del albañil, o el abogado lo va a buscar, no lo busca la familia. ¿Y qué se le ocurriría? Vamos a ver si la estructura del andamio estaba acorde al peso que sostenía, no solo el peso del albañil, sino si estaba pintando y tenía el tajo de pintura ahí, que se le buscan la pieza y se le hace un ensayo. ¿Sí? Tiene esa tensión, admite hasta esa tensión, cuánto pesaba el tipo, más el tacho, todo básico. Mecánico, la biela del auto, el motor, ¿sí? También se rompió, no sé, estaba funcionando la máquina en el operario y explotó la máquina y le puso la biela acá en medio de ojo, esa era preparada. Bueno, hacen el ensayo al material de la biela, ¿sí? Si estaba, la biela tenía, va a sufrir desgastes, etcétera, tiene que tener un control de mantenimiento, es decir, acá esta pieza ya está muy usada, la vamos a cambiar. Y cómo determina si ya se había usado o no, no lo podemos pensar. Bueno, vamos a pasar a otra unidad, vamos a empezar con los materiales. Iniciar un poquitito de acero. El jueves que viene no vamos a tener, ¿cierto? Los años, todo practicamos, no vamos nada. Bueno, todos los materiales que vamos a estudiar se obtienen o las sustancias que lo componen están en la tierra formando parte de los minerales, ¿sí? Ahí está la industria minera. Entonces lo primero que el análisis que se hace para extraer esa sustancia que está como mineral es un análisis de costo, donde está ubicada la mina, primero donde está ubicado el material, la mina. Luego hay un estudio para ver la factibilidad económica, es decir, la cantidad que voy a extraer si tengo que bajar un cerco para sacar un gramo de oro, es viable, ¿cierto? Entonces hay una viabilidad económica, que se hace un estudio, se primero van y dicen ahí, estimamos que tanta cantidad de ese mineral es viable económicamente, hacer la inversión para la extracción de todo eso. Después un estudio de impacto ambiental, a ver que sabemos que tal mineral, que está en la cantidad que
económicamente viable, vamos a ver si es ambientalmente viable de extraer. Y bueno, ahí es donde hay problemas ahora, ¿no? Han escuchado algo de eso, que tienen un serio problema. Y casi todos los minerales, están, la inmensa mayoría están en la cordillera de los Andes, en la cual nosotros somos vecinos o cohabitamos en ella, y casi todas las provincias son de tierra, zonas desérticas, ¿no? Salta, República, Cajamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, minas que hay en el país, que ya hay varias, y hay dos o tres de gran envergadura, tienen 22.000 empleados. 22.000 empleados tiene la minería. Una fábrica de autos tiene 4.000, 5.000 empleados. 4 fábricas de autos ya más que la minería. Y ni hablar de todas las fábricas que proveen la pieza de goma, la pintura, la industria automotriz. Por eso apoya tanto este país, se moviliza tanto por la industria metalmecánica, porque es una gran generadora de trabajo. Nos están haciendo creer acá que con la industria vamos a salvar. No sé si hay gente de Catamarca, ¿hay gente de Catamarca acá? Levanta la mano, bueno, ¿cómo se llamaba bajo la lumbrera? La mina de oro famosa que hace que ya dejaron de explotar. Sí, la lumbrera. Sí, la lumbrera. Yo creo que ya está casi lo último coletazo de. Lógicamente, si digo alguna macana, se saben ustedes. Creo que estaba cerca de Andalgalá, que es la ciudad o el pueblo que estaba cerca. Pasen por Andalgalá, ¿en qué se modifican? 8 cordones más, 2 plazas, un tinglado, un gimnasio, por ahí han mejorado el hospital un poquito, pero socialmente, nada. Y se han llevado todo el oro. No sé si sabían, ahí hicieron un minaducto, se llama, un caño donde iba hasta Tucumán. Y en Tucumán lo ponen en el tren, lo llevaban al puerto de Rosario, y del puerto de Rosario lo llevaban a Holanda. A ver si lo que sacaban. Para llevarlo, lo fluidizaban a todo ese polvo donde iba el oro, y luego sacaban la barrita de oro. Se la terminaban haciendo en Holanda. Sacaban un barro de acá donde iba el oro. Y hubo acá hace muchos años un muchacho patinudo que se volteaba toda la bebé de la época, miren que hace lo mismo, por una edad. Bueno, Menem, en el gobierno de Menem, otro comprovinciano, que por ahí anda, siempre no hay un país de otra forma. El ex gobernador Ángel Massa fue secretario de minería y sacó una ley de minería, un libro escrito famoso sobre eso, la mafia del oro, de los coriazos, y eso escribió todo. Léalo, no es porque yo digo, sino lo que está ahí, yo te digo lo que leí ahí. Bueno, este muchacho hizo una ley donde les deja a las provincias el 3% de lo que declara la minera que saca. La minera declara, o sea, no es que vamos ahí, ¿sabes cuánto sacaste? Ah, sí, déjame ver. El 3 ya es una ridiculez. Un país que vive, que tiene mucha minería y que es, hace muchos años no liberal, yo tuve 4 años de Chile. En Chile se queda el 40% para dejar. No estoy hablando de Suecia, Finlandia, nada de eso, Chile acá al lado. Que no se conocían tan bien, lo estamos diciendo, nosotros estamos en el Chile, Chile no lo país. Bueno, ponían todo eso en ese caño de esa minera, y no solo iba oro, iba todo lo que encontraba y declaraban oro, pero iba molibdeno, un montón de minerales, que hay un estudio de Elcira Rumedo y 4 geólogos tucumanos, donde
hacen un cálculo de una estimación, ese también lo pueden googlear, está un nombre, busquen informe de Elcira sobre la extracción minera debajo de la lumbrera a Tucumán, está el cálculo. Ellos decían, hicieron el cálculo y decían que lo que se habían llevado sin declarar, o sea, los otros metales que no habían declarado, ellos calcularon de 12.500 millones de dólares. De eso no declararon nada, no hubo 3% de esos 12.500 millones de dólares. Lo que termino de decir, y me callo, es que no hay que decirle no a la minería, pero tampoco tenemos que se lleven todo, nos dejen el suelo destruido, no podamos seguir viviendo más acá porque va a quedar todo contaminado. Y acá en La Rioja tenemos un serio problema que el agua de las dos grandes asentamientos poblacionales que están sobre la costa del Velasco, que es Chilecito y nosotros, todo el pueblo que hay en el medio, esa cuenca, precisamente por los glaciares y todo eso, deshielan y caen, y es el agua que sacamos. Saben que el 78% del agua que tenemos acá en la ciudad de La Rioja, que usamos, es de perforaciones, solo un 20 y pico por ciento es de viene del río San Garato, lo demás es toda agua que sacamos del subsuelo, y esa agua es de ahí. Entonces, si se llega a contaminar esa cuenca, se contamina el agua que usa prácticamente el 90% de la gente que toca la región de Chilecito y todos los pueblos que tienen ahí. Entonces, no es tan sencillo sí a la minería para que nos dejen un caga de agua y eso no, pero a veces perfecto, que haya ingresos, pero yo creo que hay que hacer esa pública costo-beneficio y ver si realmente lo vamos a salvar o no lo vamos a enterrar. Sí. ¿Vos lo envié? Lo voy a enviar. Si no lo envío rápido, póngame en el grupo, profe, no sé, me pido problema. Bueno, volvamos entonces a lo de la materia. Lo primero que se hace es el análisis de factibilidad para ver si nos conviene sacar. Una vez que eso está aprobado, el impacto ambiental, etc., lo que hacemos es, lo que se sigue es, bueno, se empieza a explotar la mina, se saca el mineral. Eso realmente son grandes cantidades de rocas o areniscas, depende de la técnica que se vayan a sacar. ¿Sí? Tenemos un montón de mineral y ahí está, dentro de todo eso hay que purificarlo y que hacer un tratamiento para aislarlo, separar el mineral que nos interesa, el cobre, el hierro, el aluminio, una vez que se extrae ese mineral, se lo pulveriza, se lo somete a las acciones de la reducción de tamaño para poderlo transportar. Se le hace un sintetizado, que es un lavado con agua y luego un secado, ¿sí? Para en esa operación lo que se busca es disminuir también el tamaño de la cantidad de mineral extraído. Muchos se aglomeran y otros en el secado a alta temperatura se dejan en gases. Y ahí vamos reduciendo ya el tamaño para eliminando impurezas para poderlo transportar. Bueno, ya llegaría el mineral a la planta donde se va a producir el material. Y vamos a empezar nosotros por el acero, el mineral que nos interesa para el acero, para la fabricación del acero, el hierro. Ese mineral de hierro tiene muchos nombres.
y los nombres bueno, difieren de la zona donde se lo encuentra. Jujuy, estaba la Sulfita, por ejemplo, el Neuquén, la Malaquita, son los nombres de los minerales y es la que responden a la zona y a la concentración del elemento, ¿sí? Creo que en Jujuy, en Alto Orono, que llevaban ahí, de las minas de Jujuy, tenían cada mineral tenía 2 kilos de hierro, cada tonelada de mineral. La de Neuquén, 800. O sea que depende de la concentración, o sea, la cantidad de la sustancia, en este caso el hierro, que hay por tonelada de mineral. ¿Y qué es el acero? El acero no es un elemento puro, es una mezcla de hierro y carbono. El carbono es lo que le da la flexibilidad. ¿Cuál es una de las propiedades mecánicas por las cuales el acero es muy aplicado en la industria? Es por la flexibilidad. Duro, muy resistente, pero a la vez es flexible. ¿Sí? Esa flexibilidad al acero se la aporta el carbono. ¿Sí? Si fuese hierro puro no sería tan flexible. ¿Sí? Sería más duro y por lo tanto se rompería con mayor facilidad. El acero es una mezcla de hierro y carbono y para que sea, hay una gran variedad de aceros, pero para que el acero sea, para que sea acero realmente tiene que estar en estos márgenes de porcentaje de concentración de carbono, tiene que tener más de 0,05% de carbono, mayor a eso y menor a 1,98%. ¿Sí? En ese rango de unidad. Menos de eso es hierro puro. Y más de 1,98% de carbono en la estructura ya no es acero, pasa a ser lo que se conoce como fundición. ¿Sí? O sea, siguen teniendo hierro y carbono, pero solo es acero cuando el carbono está en este porcentaje. ¿Sí? ¿Estamos de ahí? Bueno, el proceso para obtener el acero tiene dos subprocesos o dos etapas. La primera es la del alto horno. Y la segunda es la del tratamiento de la rabia. Bueno, el alto horno, no sé si han ido alguna vez a Buenos Aires y pasaron por Zárate. Ahí se ve Somisa acá en Zárate, la fábrica de acero que era del Estado y se la vendieron y ahora se hace no. Un bacanazo de roca, un potechín la compro ahí. Ahí se ven de la ruta los hornos, tienen como 40 metros, se ven con la punta de los hornos, se dejan, no se paran nunca esos hornos, ¿no? Están tirando, están combustionando permanentemente.
Bueno, el proceso del alto horno, su nombre bueno viene de eso, de que son hornos que tienen entre 40 y 60 metros de altura y paredes de 2,5 metros de espesor. ¿Cuántas calidades? Entre 40 y 60. Las paredes, 2,5 metros. El tronco cónico equidistante, el espesor tiene una zona superior, una zona media y la zona inferior. Hagamos algo. Esta es la zona de entrada de aire. Y entra el aire más o menos a 780 grados centígrados. Y es el aire. Esta es la zona superior, por ahí se lo alimenta, ingresa el mineral, el carbón de coque, que es el combustible que se usa, y también se le coloca fundente. ¿carbón de coque? Sí, es lo que se conoce como carbón industrial. Yo una vez podría compraron eso en el mercado, lo que pueden hacer prender un humo para el acero. No es como una piedra, pero una vez que lo encendés no lo paga más. Y le dan fuego. Ese carbón lo usan mucho los ingleses para calefacción de aceite, porque es propio de las minas de ellos. Entonces, con la zona de alimentación ingresa el mineral, el carbón de coque y el fundente. El fundente es una sustancia que se agrega para disminuir la temperatura de fusión. Al disminuir la temperatura de fusión, eso produce un ahorro de combustible. Luego tenemos una zona, esta, son más o menos los 200 grados centígrados, que es una zona de reducción de óxido. Químicamente, el término reducción quiere decir, o una reacción química donde las sustancias que forman parte de ella, algunas de las sustancias, disminuye el número de oxidación. No sé si se acuerdan eso de química. Eso es reducir el óxido. Por ejemplo, si pasa de dióxido de carbono a monóxido de carbono, hay una reducción. El número de oxidación de una sustancia es la cantidad de electrones que toma o cede cuando realiza una reacción química. ¿Sí? Están tabulados y el oxígeno tiene un único número de oxidación que es -2. ¿Sí? El menos es porque realmente el oxígeno tiene una tendencia a tomar electrones. El carbono acá, fíjense, tengo -2 por cada, tengo 2 oxígenos, o sea que en total tengo -4. ¿No? Como es una sustancia, un compuesto, el número de oxidación de un compuesto tiene que ser 0, o es 0, que quiere decir que la suma algebraica de los
combinación de todos los elementos que forman el compuesto con el de acero. Entonces, del lado del oxígeno tengo menos 4, porque es menos 2, pero como tengo 2 oxígenos es menos 4. ¿Siguen? Para que esto dé 0, ¿cuánto debería ser el número de oxidación del carbono? Más 4. Entonces acá está en dióxido de carbono, el carbono está en más 4. Reacciona en esta zona, se produce esa reducción de óxido, y fíjense hagamos el análisis acá. Por acá tiramos monóxido, el oxígeno dijimos que es menos 2, tengo uno solo. ¿Qué número debería tener el carbono para que la suma alquilorránica me dé 0? Porque también el monóxido de carbono es 2. ¿Sí? Fíjese, de más 4 a más 2, el número de oxidación del carbono reduce, disminuye el número de oxidación, y esa es una reacción de reducción. O sea, cuando hablamos de reducción, no estamos hablando de una reducción cuantitativa, si la vemos físicamente, sino una reducción en los números de oxidación desde el punto de vista químico. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno, eso ocurre en la segunda zona, la zona de reducción de óxido. Luego, esta es una zona que se llama de calentamiento. Y está más o menos a 400 grados centígrados. Acá, en esta zona, estamos haciendo el análisis de arriba hacia abajo. Cuando veamos las reacciones que ocurren, lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Vamos viendo las zonas nada más de la forma. Acá, bueno, para que ocurra esta reacción química es necesario que aumente mucho la temperatura. Ese gran aumento de temperatura produce una absorción de energía por parte de la sustancia, y esa absorción de energía ablanda o rompe los enlaces químicos que da lugar a que ocurra esta reacción. ¿Sí? Un reacomodamiento, un ablandamiento de los enlaces entre los átomos que forman las moléculas para que se reacomoden y pasen de dióxido a monóxido. ¿Sí? Para que eso ocurra, que ocurre en esta zona, antes tienen que absorber mucha energía, que es lo que ocurre en lo que se denomina zona de calentamiento. Después acá tenemos la zona donde ingresa el aire, se realiza propiamente la combustión. El aire tiene oxígeno, ¿sí? Tiene que entrar a alta temperatura para reaccionar con el carbón de coque que le agregamos y el mineral. Entonces se combinan todas esas cosas, se produce una reacción de combustión ahí, y no sé si se acuerdan, pero vamos a decir rápidamente, para cualquier sustancia orgánica, que es un compuesto que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno generalmente, si lo hacemos reaccionar con oxígeno, se produce la reacción de combustión, y ¿qué nos da? Nos da dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Y libera mucha cantidad de energía. Eso ocurre en esta zona. ¿Sí? Se denomina zona de ingreso de aire caliente. Que es el vientre se lo conoce como vientre del átomo. Después, la zona de piqueras. Piqueras son por donde se va a extraer el producto. Hay dos, una más elevada que otra, porque esto está más o menos a 800, 900 grados centígrados, es un líquido que se ve.
Y ahí se ha formado, en esa reacción química, se ha liberado de la forma de eliminar carbono y también se eliminan otros minerales como óxidos de manganeso, óxidos de azufre, que son gases que se eliminan por venteo por la parte superior. ¿Sí? Lo que decía, el producto que se forma ahí, que es un líquido, se ha eliminado bastante de las impurezas ya en estas reacciones químicas, eso se llama arrabio. Lo que se ha formado ahí es el arrabio, que es hierro y carbono. ¿Sí? Recuerden que al poner el mineral, todo ese polvillo donde venía el hierro puro, se ha reaccionado, se ha limpiado mucho por esas reacciones que se fueron venteadas, ahí quedó el hierro, ese hierro reaccionó con el carbono de coque que le agregamos y esa produce esa mezcla, ese compuesto que se llama arrabio, que tiene, repito, hierro y carbono. Pero tiene más de 1,98% de carbono, por eso no es acero. Si esto que tenemos acá adentro tendría menos de 1,98, ya sería el acero. ¿No? El arrabio tiene hierro y carbono, pero tiene un porcentaje de carbono mayor al del acero. Cuando tiene mucho acero, mucho carbono el acero, por mover en las funciones, el problema es que se vuelve muy duro y quebradizo. ¿Sí? Se tiene que tener, para que tenga la dureza y la flexibilidad característica del acero, ese porcentaje de carbono, no más de 1,98 y no menos de 0,05. Bueno, aquí está el arrabio y también están las impurezas, porque no se han logrado sacar todas las impurezas que venían con el mineral. ¿Sí? Quedan impurezas generalmente cálcicas, el magnesio queda mucho, ¿sí? Eso viene mucho en las calizas, en las arenas. Y esas son las impurezas que están junto con el arrabio. Las impurezas son menos densas, flotan, y el arrabio más denso se va hacia la parte inferior del oro. ¿Sí? El arrabio queda en la parte inferior y las impurezas, como son menos densas, flotan sobre el arrabio en la parte superior, por eso se las extrae por la píquera superior. Y el arrabio se lo extrae de la píquera inferior. ¿Sí? Ese es básicamente el proceso del arrabio, que sale, como les digo, a 800 grados centígrados, más o menos, y es un líquido a esa temperatura. Se lo lleva al... ¿Cómo hacemos para convertir ese arrabio en acero? Es decir, para convertirlo al arrabio en acero, como les decía, lo que tenemos que hacer es quitarle carbono, eliminar carbono de esa estructura para colocarlo en el margen de 1,98005. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? En el segundo proceso, en la segunda etapa del proceso, que se hace en un horno. ¿Sí? Se lleva el arrabio a unos hornos que son eléctricos. Una de las marcas más conocidas, esas marcas, el nombre, son los hornos Dresler, son los que se usan bastante. ¿Y en qué consisten esos hornos? Colocamos el arrabio dentro del horno, aumenta la temperatura ahí adentro, hay resistencias adentro que transfieren calor y se le insufla un chorro de oxígeno a alta presión al arrabio. ¿Sí? Entra un chorro de aire, como decir, a alta presión. Ese oxígeno que ingresó va a reaccionar con el carbono que tiene el arrabio. Dijimos que el arrabio es mezcla de hierro y carbono, ¿sí? Entonces ese oxígeno va a reaccionar con el carbono del arrabio
va a producir dióxido de carbono, va a ser un gas, el gas. Y ese gas se va a desprender, se va a enfriar y se va haciendo controles de la concentración de carbono que va teniendo la radio que tengo ahí adentro. Va a ir disminuyendo cuando queda dentro del margen de 1,98 y 0,05 y acá se detiene. Hay 48 tipos de acero. El acero A50, el A77, más o menos de industria. Lo que depende de esos tipos de acero es que unos tienen 0,70 de carbono, otros tienen 1,25, etc. ¿no? Más o menos carbono varían la concentración del carbono y eso se manifiesta en propiedades del carbono. ¿Sí? En propiedades del acero, propiedades mecánicas del acero, más flexible, más duro, etc. Ese sería básicamente el proceso de obtención del acero. Repito, en el horno Dresler o horno de oxígeno que se lo conoce, entra el radio que sacamos del alto horno y por una reacción producida por el insuflo de oxígeno a alta temperatura se forman óxidos de carbono que se vendean y así se va disminuyendo la cantidad de la concentración de carbono de la radio que se convierte en acero. Bueno, se saca, sigue siendo líquido, se saca de esa zona, de los hornos, se lleva a la zona de fundición para darle la forma en que se consume en la industria, que son básicamente tres: láminas delgadas, lingotes o cables, ¿sí? Hilos delgados. Son las tres formas en las que se lo funde, se le da forma al acero en la zona de fundición. Se usan también en la industria, no tanto como el acero, pero también son de uso muy difundido, las fundiciones, ¿sí? Es decir, cuando tienen más de 1,98% de carbono en su estructura. Las fundiciones son cuatro, o de cuatro tipos, ¿sí? La fundición blanca, fundición gris, fundición maleable y fundición dúctil. Maleable dúctil. La blanca, la fundición blanca contienen entre 2,5 y 3,5% de carbono. Entre 2,5 a 3,5 ese rango por ciento de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que hasta 1,98 era acero? Más de eso ya es fundición. Bueno, las blancas tienen entre 2,5 y 3,5% de acero, de carbono. El inconveniente que tienen es que no son soldables, ¿sí? El acero es una de las grandes prestaciones que tiene, que es soldable. Se lo utiliza para hacer escultura, etc. Las fundiciones no son soldables, o sea, se la puede soldar, pero se te va a quebrar. Las fundiciones grises tienen 2,5% más o menos de porcentaje de carbono, mayores a 2,5%. No, se llama, o sea, son cuatro tipos, repito: blancas, grises, maleables y dúctiles. Por eso ustedes tienen 2,5 o menos. ¿Más grises? No, menos. Sería blanco y gris. Blanca, ¿no? Se llaman grises por son de color gris, y el color gris lo da porque tiene mucha cementita, una variedad del acero. No vamos a meter en eso, no sé si lo vieron. Diagrama de fases del acero, distintas formas de acero que hay dependiendo de la concentración y la composición.
hay una zona en el diagrama, porcentaje de hierro. Tiene mucho, mejor dicho, se caracteriza por un color gris. ¿Sí? Entonces, esas fundiciones gris están en esa zona del diagrama de fase del carbono y es lo que le confiere el color típico de esa composición denominada losartina. La maleable son las fundiciones blancas que le hacen un tratamiento térmico. Los que reúnen una menor dureza. Y por eso se las puede trabajar desde el punto de vista de la maleabilidad. Recuerden que poderlas laminar. ¿Sí? Entonces, si le hacen ese tratamiento térmico y la puedo tratar con rodillos y hacer la lámina delgada. Y las dúctiles son las fundiciones grises que se les hace un tratamiento térmico con un aporte de carbono, si hay un aporte de carbono. Cuando digo tratamiento térmico es calentarlo, ¿sí? Entrega la energía en forma de calor. Y ahí se exacerba o se mejora la propiedad mecánica de la ductilidad, que es decir, que la puedo tensar y se puede reducir su sección y convertirse en un hilo delgado. ¿Sí? Ductilidad, que es la facilidad de convertirse en un hilo delgado o reducir su sección hasta convertirse en un hilo delgado. Los alambres son realmente alambre de atar. En el punto lo mando tu papá o la mamá que anda a comprar un kilo de alambre de atar, un alambre más común, un alambre finito que se usa, con eso es muy acero. Ahora, si el alambre que se conoce como alambre San Martín, comercialmente, ese ya es acero. ¿Sí? Y es el que se usa generalmente para las alambradas. El alambre plateado que ven, ese es acero, no es fundición. Si es bueno, bueno, a los aceros o a las mismas fundiciones que estamos hablando ya, se las puede someter a tratamientos térmicos que son los siguientes. Vamos a describir rápidamente cada uno. ¿Qué es el tratamiento térmico? Repito, es someterlo a un calentamiento del material. ¿Sí? El templado, el primero. El templado se lo calienta hasta 1100 grados centígrados y se lo enfría bruscamente. En la práctica lo someto hasta que llega a los 1100 grados y lo enfrío bruscamente, lo coloco en un fluido en agua si quieren. No sé si han visto una vez cómo se hacen las herraduras. Las herraduras de los animales se hacen así, templadas, que son muy duras. Eso es lo que le confiere ese tratamiento térmico, le aumenta la dureza del material, por lo tanto lo hace poco flexible. ¿Sí? Es lo que se busca con el templado, es aumentar la dureza del acero o de la fundición. Otro tratamiento térmico es el revenido. Se lo hace generalmente para corregir un templado excesivo con excesiva dureza, que confirió una dureza excesiva a la pieza. ¿Y en qué consiste? Se lo calienta hasta 750 grados centígrados. A
se lo calienta a 750 grados centígrados. Y la diferencia es que se la deja enfriar lentamente, no un enfriamiento brusco, sino un enfriamiento lento. Y hace esto le confiere flexibilidad a la pieza. El cementado. Se calienta la pieza por encima de los 700 grados centígrados. 700. Sí. La temperatura se va en un libro, por ahí van a ver que multiplica. O dos libros dicen 701, otros 750, pero andan ahí, porque la temperatura funciona del hierro de arriba de 700 grados. Y se le hace un aporte de carbono. Eso, o sea, se le pone carbono, se lo calienta y se le agrega carbono. Y eso que hace, le confiere una gran dureza a la superficie, una gran dureza superficial a la pieza. Lo llevo a 750, le agrego carbono y eso le da una dureza superficial. Bueno, lo último, ¿vamos a ver? Como dice que hay muchos aceros, hay veces hay algunos aceros. ¿Cuál es el acero que se le viene a la cabeza más rápidamente? Que usan en la casa. Es inoxidable. Bueno, el acero inoxidable se le agrega cromo y níquel, ¿sí? O sea, aparte de hierro y todo eso, se le agrega unos porcentajes de cromo y níquel. Y ese agregado de cromo y níquel, ese aporte de esos dos elementos es lo que le da la resistencia a la corrosión. Un acero que no tiene cobre y níquel no va a ser acero inoxidable, se va a oxidar o por tanto más facilidad, ¿sí? O sea, a veces para mejorar algunas propiedades del acero se le hace un aporte con otro elemento que le confiere, como en el caso del níquel y el cromo, resistencia a la corrosión, ¿sí? Si quiero mejorar la conductividad del acero, le puedo poner molibdeno, que se usa mucho en los conductores, ¿sí? Que es un material muy buen conductor, bueno, etc. O sea que hablamos de que hay muchas variedades de acero, se diferencian no solo en los porcentajes, sino en el material de aporte que tiene la sustancia que mejora algunas de las propiedades para las que se quiere emplear, ¿sí? Eso es todo.